Bienvenidos, emprendedores épicos, a este webinar gratuito para la comunidad, para esta comunidad de emprendedores que siguen queriendo ser resilientes de todo aquello que el mundo y el camino del emprendedor les está llevando a vivir. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer con un webinar que va a darnos sabiduría. Sabiduría, conocimiento y, ¿por qué no?, capacidad para discernir todo aquello que necesitamos para no abandonar, porque al final un emprendedor épico tiene una característica principal y es la de no abandonar a pesar de lo que le pase, a pesar de lo que viva, a pesar de lo resiliente que tenga que ser. Y es algo que en Emprendedor Épico, en esta comunidad, nos encanta poder ofrecer, ¿no? Como norma, porque aquí no prometemos a nuestra gente que vaya a facturar unos cuantos miles de euros, pero sí, de alguna manera, lo que queremos es ofrecer la posibilidad de que no se rinda en su emprendimiento y siga apostando por lo que, oye, es su gran pasión, porque además sabe que quiere y puede. Y hoy vamos a hablar de libros y quiero empezar este webinar, que va a ser el primero de muchos. Todos los meses vamos a tener dos en este espacio y van a estar grabados. Ya sabéis que al final trabajar desde el campo, desde el paraíso, no siempre te da toda la posibilidad de cobertura que uno quisiera, y todos los meses van a lanzarse dos webinars que van a estar en YouTube, que os vamos a compartir el enlace a las 7 de la tarde, ¿vale? Hoy vamos a hablar de libros, como os decía, y no puedo empezar de otra forma que no sea haciendo una pequeña lectura de uno de los libros que descubrí no hace mucho y que para mí, pues bueno, se está convirtiendo en un manual, nunca mejor dicho. ¿Para qué? Pues para ser mejor profesional, pero sobre todo mejor persona, ¿no? Y dice así, has de tener una buena y excelente colección de libros y has de tenerlos siempre a mano, porque tienes que entender esto. Somos aquello de lo que nos rodeamos, así que has de rodearte de grandes libros y acabarás siendo grande. Por eso debemos hacernos con una gran biblioteca, libro a libro. Debemos aprender a discernir lo bueno, lo sabio y lo que apunta a la verdad de lo malo, zafio y lo que es mentira. Discernir y diferenciar lo que es luz de alta vibración y lo que es oscuridad. Texto que saco del Manual de Grandeza de Antonio Herrero y, y que es un buen comienzo para que entendamos que leer no es solo pasar el tiempo y no es solo consumir, sino enriquecer nuestra mente con todo aquello que en un momento o en otro vamos a necesitar utilizar. Y hablaremos de todo esto en los próximos minutos. Así que os voy a compartir una presentación que he hecho sencillita para que pueda acompañar lo que os vengo a contar y podamos empezar con esta primera clase, masterclass, webinar que quiero ofreceros. Y la primera pregunta que yo tendría que haceros es ¿cuánto tiempo, o sea, cuánto contenido consumes y cuánto de eso cambió realmente tu forma de pensar? Porque si nos ponemos a analizar cuántos libros, más allá de las novelas, ¿vale? Que está muy bien leer novelas, ficción, todo lo que son contenidos que luego veremos que también nos suman, pero los que leemos con la intención de acumular muchas veces contenido en nuestras cabezas, ¿cuánto de todo eso que hemos leído realmente luego nos ha cambiado la forma de pensar, ¿no? Entonces, no es un problema de información, porque normalmente sabemos seleccionar bastante bien lo que queremos leer, ¿vale? Pero sí es un problema de mentalidad, porque pensamos que todo lo que leemos lo vamos a acumular en nuestra cabeza y nos va a valer para algo, nos va a hacer cambiar la forma de pensar. Y esto es un tremendo error. No siempre todo lo que leemos acabamos pudiendo saber ponerlo al servicio o aplicándolo en nuestras mentes para que esto nos haga pensar de otra manera, con lo cual nos lleve a un sitio en el que no estamos, ¿vale? Y vamos a hablar de todo esto. Bien, entonces esta clase, ¿vale?, que vamos a ver hoy no es de qué libro leer, que a mí me encanta recomendar libros, pero no se trata de qué libro leer. No vamos a hacer listas de imprescindibles, a pesar de que efectivamente sí las tengo, y voy a compartir una lista de más de 100 libros en nuestra comunidad para que todos aquellos que quieran, pues bueno, poder inspirarse en qué obras hay por ahí sueltas que tienen mucho valor y mucho poder,
pues puedan utilizarlos, pero no, aquí no vamos a hablar de esa lista de imprescindibles, cada uno debería poder hacerse la suya, no solo de libros de una temática, sino de muchas. Y no vamos a aprender aquí cómo leer más rápido por leer, ¿vale? La lectura rápida, si no se sabe hacer bien, tampoco nos vale de mucho, con lo cual es una forma de trabajar, que es una disciplina, que cuando se hace bien es muy valiosa, pero que no vamos a hablar aquí de ella, y que si no la sabes hacer bien, lo de diciendo que te has leído muchos libros por el hecho de decir que los has acumulado tampoco tiene ningún sentido. Bien, ¿de qué vamos a hablar en esta masterclass? Pues bueno, de cómo se forma la mente del emprendedor. La mente del emprendedor vamos a estar viendo cómo necesita ser alimentado de buena comida, ¿vale? Y la buena comida en buena medida tiene que ver con los libros. Y entiéndase como libro no solo el producto físico, el elemento físico que tú puedes coger, abrir y leer, sino todos los derivados como lo son los resúmenes, los vídeos que tienen que ver con ese libro, los podcasts, los audiolibros, todo lo que tiene que ver con con estas obras forman parte de lo que leemos o lo que incorporamos a nuestros cerebros derivados de un texto, ¿ok? Y esto lo digo ¿por qué? Porque vamos a ver que leer no se trata solo de me leo un libro, sino de que si hay algo que nos gusta de ese libro, podamos seguir investigando y hagamos esa lectura infinita, ¿no? Ese aprendizaje de ese tema infinito, buscando qué otros autores han hablado de eso, qué personas han hecho resúmenes y evaluación o análisis de esos libros. ¿Qué más hay ahí, más allá de ese libro, ¿no? Que podamos seguir aprendiendo. Bueno, vamos a aprender cómo crear sin copiar, porque al final somos el resultado de todo lo que metemos en nuestras mentes y ese collage que hacemos es lo que luego podemos lanzar fuera. Cuanto mejor sea la información que metemos en nuestros cerebros, mejor va a ser la información que hemos sido capaces de crear para que allá afuera haya un producto, un servicio que inspire realmente y que sea de valor. Y vamos a hablar de cómo pensar con criterio propio, porque podemos caer en la inercia, la tentación de acabar absorbidos y anulados bajo la filosofía de vida o tendencia natural de otros profesionales, mentores, filósofos, facilitadores, llámalo X, llámalo barra, da igual. Cuando empezamos sobre todo a querer crecer en un área, el exceso de cesión de poder a la sabiduría de los demás puede anular la nuestra. Así que hay que tener cuidado con ese criterio. Y os lo digo yo, que uno de mis talones de Aquiles muchas veces son el caer en la tentación de acabar cediendo el poder y olvidarme de mi criterio. Bien, el bloqueo que tiene el emprendedor no siempre es estratégico, ¿vale? Entonces, muchas veces el no tener buenas ideas, el no tener técnicas, el no tener posibilidad de visión, o sea, apertura mental y de visión, nos hace vivir en emprendimientos bloqueados, estancados, que no sabemos hacia dónde van o simplemente no saber hacernos las preguntas adecuadas. ¿Qué pasa? Que cuando leemos, esta capacidad de ver de otra manera crece, independientemente de que lo que leamos sea algo que vayamos a comprar al 100%. Pero a mí hay algo que me gusta mucho y es encontrar de un mismo tema diferentes formas de verlo, de diferentes temas, ¿no? Es como de la misma forma que, sin querer entrar en debates, me encanta escuchar a alguien que defiende la izquierda y a alguien que defiende la derecha, por hablar de algo muy extremo, por el simple hecho de entender o de querer hacer el ejercicio de entender desde dónde se mueve cada uno y poder sacar mis propias conclusiones, me gusta hacerlo con profesionales o con personas que hablan de diferentes temas, que al final es lo mismo, pero que cada uno lo vive de una manera. En la religión pasa parecido, ¿no? Entonces, si leemos, no existirán esos bloqueos estratégicos porque al final estamos sabiendo alimentar nuestro cerebro del contenido necesario para poder reconducir, porque otra cosa no, pero el emprendimiento y el reconducir son como el nombre y el apellido de un estilo de vida. Bien, por eso es tan importante que tengamos una librería en casa, ¿vale? Importa y mucho. Entonces, no hace falta haberlos leído todos, ni hace falta comprarlos solo cuando tú los necesitas. ¿Por qué? Porque los libros te suelen llamar dos veces. Primero te llaman la atención porque o te lo ha recomendado alguien, o lo has visto en algún sitio, o has leído en algún otro libro una recomendación de esa obra, o has escuchado un podcast y el que hablaba lo nombra, o lo has visto en una tienda, lo que sea, te llama. Te llama la primera vez, te llama.
por temática, por la portada, por lo que sea. Y entonces tú lo compras, te invita a que lo compres. Eso no quiere decir que lo vayas a leer en este momento. Eso quiere decir que te llamará una segunda vez. Entonces, mi recomendación siempre es la de poder invertir en la medida de nuestras posibilidades en libros, si no de primera, de segunda mano y si no de intercambio, para poderlas tener en nuestra biblioteca personal, porque mm, cuando tú te levantas por la mañana, yo en mi caso tengo la casa pequeñita, entonces mi librería está dentro de mi habitación y yo me levanto y yo lo que tengo de frente son, pues habrá como 300 libros, 400 libros, y son de negocios y de relaciones. Porque al final, mi vida y lo que a mí me gusta y lo que me suma tiene que ver con los negocios, con la abundancia y con el tema de las relaciones, ¿no? Todo en torno a la mentalidad al final. Entonces, somos el resultado de todo eso de lo que nos estamos rodeando. Rodéate de libros de lo que quieres alcanzar ser, porque esos libros te van a acabar llamando. Y llega un momento en el que tienes un conflicto o tienes un bloqueo y hay un libro que te llama a la biblioteca, de tu librería, porque sabes que en algún momento lo adquiriste y ahora te va a ayudar, ¿vale? Entonces, hagamos ese trabajo, ¿no? De cuando algún libro me llama la atención, voy a comprarlo. La excusa esta de no es que no tengo tiempo para leer, al final es una excusa bastante vaga. Y sí, pues seguramente no tengas tiempo de leer, pero ese libro te va a llamar en algún momento cuando sí decidas que leer es una de tus prioridades, ¿no? Aunque sean 2 páginas. Estoy yo ahora leyéndome un libro que vi en la librería de una compañera y a mí me gusta mucho cuando voy a casa de mis contactos cercanos, de mis clientas, y tienen libros, obviamente, de los que acostumbro a leer yo, y siempre acabo llevándome alguno a casa. No soy muy partidaria de prestar los libros, pero sí es verdad que en este caso, en estos casos sí los suelo coger. Y estoy leyéndome uno, que es por lo que os contaba esto, que se llama Dejar ir de Hopkins y que tiene que ver con un área de mi vida que yo quiero trabajarme, ¿no? Que es la mentalidad, o sea, el tema de la parte emocional, que la parte emocional no me juegue malas pasadas. Entonces, yo lo vi allí y se lo pedí a mi compañera y yo me estoy leyendo 2 páginas al día, porque quiero hacer tantas cosas, hago tantas cosas que no es que no me dé tiempo, es que a veces me puedo pasar 3 días seguidos leyendo o no tengo tiempo diario regular para poder estar leyéndome 10 páginas, pero cuando estoy tan apretada de tiempo lo que hago es lo siguiente, que eh, antes de despertar a mis hijas, que ya empieza a haber mucho ruido en casa, que eso es por la mañana, muy pronto, lo que hago es que me preparo el café y me lo estoy leyendo de pie, o sea, es que ni siquiera me siento. Y me leo 2 o 3 hojas, lo que vienen siendo como 10 minutos. Dependiendo de las páginas, pues pueden ser 15 porque los tengo que leer como 3 o 4 veces porque no entiendo lo que pone la frase, no lo quiero entender y no. Y entonces al final es como, vale, estoy leyendo solo 2 o 3 hojas al día ya, pero 2 o 3 hojas al día al cabo del año son muchas hojas y son muchos libros, ¿vale? Entonces, si somos capaces de darle el valor que tienen los libros a la lectura, haremos un poder para leer, aunque sea de pie, con un café mientras tus hijas se levantan y tienes ese libro delante. Las 5 razones para tener una librería en casa. Bueno, ya os he dado unas cuantas, pero vamos a ir con estas 5 razones. Las ideas en estado latente. No todos los libros llegan cuando los compras, algunos llegan cuando los necesitas, ¿vale? Y el libro correcto, en el momento correcto, puede salvarte. Un poquito de lo que venía adelantándoos antes. No todos los libros llegan cuando los compras, efectivamente. A ti te llama ese libro, igual ahora no lo necesitas, ¿no? No tiene las respuestas a lo que tú estás ahora priorizando. Entendamos que estamos hablando de libros que no son de leer Harry Potter, ¿vale? O de una novela de, no sé, Daniel Steele, que oye, yo también. Luego hablaremos también de cómo hay que leer un poquito de todo para poder enriquecer nuestra mente. Pero estamos hablando de libros que tú quieres adquirir porque quieres solucionar algo muy concreto, porque esta es una forma de leer, que es la que vamos a ver en este webinar, ¿vale? Tenemos que saber hacerle preguntas al libro para no necesariamente leérnoslo todo. Es que no todo lo que hay en un libro nos lo tenemos que comer, ¿vale? Entonces, hay que darle la posibilidad a esos libros que lleguen cuando los necesitamos, ¿vale?
Y van a llegar, pues como os decía, de cualquiera de las formas, haciéndoos ese llamado para que os hagáis con él. En una librería vuestra, en la librería de un familiar, de una amiga, en una tienda, en la biblioteca del pueblo, da igual, en la que sea, yo os voy a llamar, ¿vale? Y seguramente en ese momento os salve porque encontréis ahí la respuesta a lo que os estéis preguntando. La razón número 2, tu entorno moldea tu pensamiento. Una librería es un paisaje mental, no una decoración, efectivamente. Y si piensas distinto cuando te rodeas de profundidad, al final acabarás siendo mucho mejor persona, mejor versión de ti de la que eres ahora. Entonces, os decía lo de yo me levanto por la mañana y lo que veo en mi casa son un montón de libros en dos temáticas muy concretas. Entonces, si yo esto es lo que se ve, no es de extrañar que tenga dos niñas de 10 y 12 años que tengan un gen emprendedor bastante vivo, que hagan preguntas que tienen que ver con libros que hablan del dinero, de ser millonario, de abundancia. Esto para mí es novedoso porque yo cuando era pequeña no acostumbraba a tener libros alrededor y yo no ni siquiera me planteaba estas cuestiones. Así que somos el resultado de lo que nos rodeamos, ¿vale? Y entonces este entorno que tenemos también modela nuestro pensamiento. Si todo el día estamos en torno a libros, estamos escuchando cada vez que conducimos en torno a libros, a conocimiento que está en libros, acabaremos siendo el resultado de todo eso que vamos poniendo en nuestra cabeza y de lo que hacemos con ello. Porque aunque no lo integremos todo, no lo apliquemos todo, siempre hay una pequeña parte que va a acabar sumando y que en el momento que no vas a ser ni consciente, vas a decir, hostia, ¿cómo he sabido defender una idea, una postura? ¿Cómo he sabido hablar de esto? ¿Cómo tengo tantos recursos, ¿no? En la mente para poder improvisar incluso? Y esto es importante porque a mí me pasa mucho que digo yo, ¿para qué leo tanto, no? ¿Por qué tengo tanta obsesión con saber más, con aprender más, con hacer una mejor versión de mí, con cambiar mi mentalidad? Igual esto no me vale para nada. Sí, sí me vale porque yo me expongo mucho, me expongo aquí, me expongo en televisión, me expongo en escenarios, me expongo en webinar en otras comunidades y de alguna manera es importante ser resulta todo el tiempo. Yo necesito tener habilidades comunicativas, pero tengo que tener conocimiento y cosas en la cabeza para poder reconducir e improvisar, porque me paso el tiempo improvisando. Entonces, eso me lo da el estar constantemente metiendo información de calidad en mi cabeza. ¿En qué? En las áreas en torno a lo que a mí me gusta. ¿Ok? La número 3, las mejores ideas vienen de cruces. No todo libro es de negocios, pero todo puede acabar nutriendo tu negocio. Aquí es donde hablaba antes. Podéis estar leyendo ciencia ficción, novela, arte, historia, filosofía, psicología, relaciones. Podéis leer de lo que queráis porque el resultado de todo eso va a ser lo que va a hacer que tengáis una creatividad adecuada a vuestro negocio. Y os contaré un ejemplo. Os decía que a mí me gusta mucho leer de relaciones. De hecho, yo o leo de negocios y abundancia o leo de relaciones, como os decía, porque a mí el tema de las relaciones me desahoga la cabeza. Y entiéndase esto, en vez de leer una novela, lo que hago es que yo leo eh, sobre relaciones. Y uno puede pensar, ¿qué tendrán que ver las relaciones, sobre todo de pareja? Porque a mí me gustan mucho las relaciones de pareja. ¿Qué tendrán que ver las relaciones de pareja con los negocios? Pues todo, porque al final los negocios son personas y si yo tengo habilidades para poder entender la forma en la que funcionan las personas, más allá de la parte relacional de pareja, podré cuidarles mucho mejor, podré sostener sus procesos mejor y podré impulsar sus negocios de una forma mejor, ¿no? Entonces, todo lo que yo pueda entender de lo que les mueve a ellos a nivel personal, cuando a mí me parece que una relación en casa de pareja es tan importante para que un negocio funcione, pues me va a sumar a lo que yo les vaya a poder ofrecer a mis clientes. Da igual de lo que leas, si lees de filosofía, igual, si lees casos históricos, si lees biografías, todo esto suma a que seamos una mejor versión y veamos opciones que otros antes ya han lanzado ahí fuera para, bueno, para conseguir sus resultados, ¿no? Entonces las ideas no vienen de nuestra cabeza de, ay, qué bien, qué creativo soy, qué ingenioso, yo es que nací con la bombilla puesta encima de la cabeza. No, la bombilla la tenemos todos, pero la tienes que iluminar tú. ¿Cómo la iluminas? Leyendo, escuchando, nutriendo tu cabeza para que puedas generar ese compendio de las mejores ideas cruzadas de todo lo que tú lees. Número 4, te saca del modo urgencia. No todo es inmediato, no todo es optimizado
y pensar bien toma tiempo. Esto en una mentalidad emprendedora es imprescindible. Nos pasamos el tiempo apagando fuegos y leer nos pide tiempo y además nos enseña a tomarnos tiempo. ¿A qué? A pensar. Porque hay profesionales que leyendo, escuchando sus biografías, te cuentan que han pasado más tiempo pensando y diseñando una acción concreta que haciéndola, ¿vale? Pero que es algo que les pueda luego suponer resultados de éxito a años o a un larguísimo tiempo. Por ejemplo, estar pensando durante un mes lo que luego vas a aplicar en una hora de webinar. Es importante, porque puedes estar un mes haciendo webinar que si no tienen sentido, no te has parado a pensar, seguramente no vayan a ningún lugar, pero tú puedes estar un mes desarrollando todo eso que tú vas a decir en ese webinar para que el día de ese webinar el resultado sea mayor y puedas conseguir mucho más éxito que si no lo hubieras pensado. Vámonos con la razón 5. El tú del futuro te lo agradecerá. Tendrás otros problemas, habrá otras preguntas y pensarás distinto. Así que los libros estarán ahí para ayudarte. ¿Por qué? Porque el reto este que a veces dices, no sé si me alegro, me parece una jodienda, que es la de si yo crezco y trasciendo un reto, la vida me va a poner otro mayor, me cago en la leche y ya estoy harta que se dediquen a ponerle retos a otro. Pero es verdad que esto que llamamos problemas son retos que cada vez que trascendemos uno, que conseguimos salir de uno, la vida nos va a traer otro mayor porque estamos preparados para poder asumirlos y porque de eso se trata vivir, ¿no? De crecer, de desarrollar las habilidades para vivir cada vez mejor con todo lo que pasa ahí fuera. Así que si tenemos libros, tenemos la posibilidad de tener las respuestas. Decía Alex Rovira que seguramente me equivoqué en la forma en la que lo hice, pero lo que viene a contar es que eh, no hay algo tan valioso, pero a la vez tan económico como comprar un libro, ¿no? A veces es preferible, si tuvieras que elegir entre comer o comprar un libro, que compres el libro, porque seguramente te dé las respuestas de cómo puedes conseguir comer. Y es totalmente cierto. Así que vamos a estar siempre haciendo una apología enorme a ten tu propia librería en casa, compra libros, llena de abundancia de conocimiento tu espacio, porque eso va a ser luego el resultado, o sea, lo que va a crear el resultado en tu vida. Leer no es acumular libros, es aprender a usarlos. Y ahora vamos a aprender cuáles son las cinco formas de optimizar lo que lees, porque leer podemos leer mucho, pero si no sabemos optimizarlo, al final no deja de ser información en nuestra cabeza que no nos lleva a ningún lugar, ¿vale? Entonces, el 1, no leas libros, busca ideas. Un libro no es una serie en la que puedes entrar y salir. Leer también es saber cómo parar. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cogemos un libro y tenemos la necesidad de decir, no, es que si me lo cojo tengo que leérmelo hasta el final, del principio al fin, prólogo incluido. Bueno, no. Y un libro puedes tenerlo empezado, sabes que hay gente que tiene en su cabecero de la cama, yo tengo dos, ¿vale? Pero yo tengo empezados como 4 o 5. Gente que lee 4 o 5 libros a la vez. ¿Cómo lo haces? Bueno, porque no necesitas leerlo de principio a final, de arriba a abajo. Necesitas ver qué es cuál es la idea que necesitas de ese libro y en base a eso entrar, buscarla y cuando ya la has resuelto, pues ese libro ya no lo necesitas terminar hasta el final, ¿vale? Necesitas resolver lo que necesitas en ese momento. Es a buscar la idea concreta para resolver la pregunta que le has hecho al inicio. Entonces, esto lo que nos hace es que optimizamos el tiempo, que no necesariamente lo leemos todo, porque hay cosas que o ya tenemos más trabajadas o en este momento no es lo que requerimos, y lo que estamos haciendo es que el libro nos está dando lo que necesitamos, no nos está emborrachando de conocimiento y de contenido que luego no lo necesitamos ahora para nada, ¿vale? Entonces, por eso dice que puedes entrar y salir al libro todas las veces que quieras, que no hay problema. Además, lo puedes leer como quieras, salteado incluso, ¿vale? Leer con intención. ¿Qué problema quiero resolver? Lo que os decía antes. La intención filtra lo irrelevante. A veces nos ponemos a leer libros, sobre todo en el autoconocimiento pasa mucho. Y hay cuestiones, ¿no? Porque al final unos sabios tiran de otros sabios y tiran de otros sabios. Y aunque es verdad que, oye, todo es interesante, hay cosas que para nosotros ya son irrelevantes y que no es necesario que volvamos otra vez a recordar porque ya lo tenemos integrado, ya lo sabemos, con lo cual eso nos lo vamos a saltar. No necesariamente tenemos que leerlo todo
¿vale? Porque eso sería leer sin intención. Que si queremos leer por el mero placer de leer, estupendo. Pero que si lo que queremos es utilizar los libros como abundancia de conocimiento en nuestra cabeza, hay que ir con una intención muy clara. Vamos a leer activamente. Subrayar no es pensar, es dialogar con el texto, lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, anota, cuestiona y conecta. Esto a mí me viene muy bien porque es verdad que yo subrayo los libros, a mí me encanta subrayarlos, pero incluso tomar notas a los lados del libro o en un cuaderno para poder integrar realmente lo que me está contando el libro. Y no solo lo hago con los libros, hay momentos en los que quiero eh, leer 2, 3 libros rápidos porque me interesan y no tengo tiempo. Entonces lo que hago es que, o sea, no tengo tiempo, no tengo 12 horas seguidas para poderlo leer y quiero leérmelo en una semana. Entonces, lo que hago es que busco un buen resumen, un buen audiolibro, eh, y lo que hago es apuntar. Y apunto todas las ideas clave del libro, porque a mí el apuntar me vale para poder integrar el contenido que nos han marcado ahí, ¿vale? Entonces, mi invitación a que si tú no puedes leer y lo vas a escuchar, puedas tomar notas, porque muchas veces en un par de horas te has visto todo lo esencial de un libro, te has cogido las ideas más concretas y puedes de alguna manera pues aplicar lo que te están invitando en el libro. Llévalo a tu negocio. ¿Cómo se aplica lo que hago? ¿Qué rompe de lo que creía? ¿Qué haría distinto? ¿Vale? Y ahí es donde pasa la transformación, porque esto es el aplicar. Si tú lo que aprendes no lo llevas a tu negocio, es bastante complicado que te transforme. Ya sabes que la mejor forma de integrar el conocimiento es enseñarlo a los demás. De hecho, a mí es una de las formas que más me funciona. ¿Me funciona escuchar? Sí. ¿Leer? Sí. Pero lo que más me funciona es escribir y luego poder venir aquí, contaros lo que he aprendido y integrarlo, porque ya de alguna manera para poder hacer esto ya tengo que integrar la información que he leído, ¿vale? Así que mi invitación a que todo lo que leáis veáis en qué forma lo podéis añadir a vuestro negocio. Releer es poder. Un buen libro crece contigo. Entonces, hay libros como, por ejemplo, Piensa y hágase rico. Digo ese porque lo he leído un par de veces o tres. ¿Qué le pasa a ese libro? Que cada vez que lo lees encuentras cosas distintas. O sea, es brutal cómo los libros, a pesar de ser el mismo, la información que te trae es distinta. ¿Por qué? Porque tú creces y sobre todo en el mundo de los negocios y de la mentalidad se nota de forma brutal. Tú lees un libro que ya habías leído y las conclusiones que sacas, las ideas que sacas, los temas que te llevas como más potentes son diferentes del de la primera vez. Así que es muy inteligente poder releer los libros, poder ver qué más hay ahí de nuevo para ti. Y por eso es tan importante que tengamos una serie de libros como de cabecera, ¿no? Cuando le cogí a mi compañera los 2 libros de Hopkins, el de Dejar ir y el de El poder frente a la fuerza, creo que se llama, sí. em, Me los prestó, pero me dijo, esos son libros que hay que tener en cabecera, o sea, hay que tenerlos en casa. Así que yo de momento los tengo suyos, pero me los acabaré comprando porque son libros que yo quiero tener. Para mí eso es abundancia absoluta tener estas obras, ¿no? Y muchas veces cuando tienes ya claro qué libros te gustan, cuando tú vas a un sitio donde a lo mejor compras libros de segunda mano y demás, claro, estos libros aparecen. Sin ir más lejos, el curso de milagros lo encontré, me costó 5 euros, nuevo, que acababa de llegar a una tienda de segunda mano, que me dijo la chica, dice, vamos, o sea, esto ha sido milagro, o sea, este libro no cae por aquí ni de coña, y mira en qué estado está nuevo, así que lo tengo, no veáis cómo lo tengo, una fundita, guardadito, porque empecé a leerlo, no es mi momento todavía para ponerle el cariño que requiere, pero quiero decir que por 5 euros me encontré una joya porque yo ya la tenía en mi mente. Yo ya tenía claro que la quería. Así que os invito a que podáis hacer lo mismo. Si consumes mucho contenido, pero sigues pensando igual, el problema no es la estrategia, son la calidad de tus ideas, que esto es de nuevo lo que veníamos diciendo al principio, ¿vale? Tenemos que pulir la calidad de nuestras ideas y la mejor forma de hacerlo es pudiendo leer y aplicando lo que leemos. Pensar mejor es una ventaja competitiva, efectivamente, porque el emprendedor épico
que quiere ser mejor y mucho más competente, tiene que crear con una identidad, pensar con criterio propio y además tiene que construir negocios con alma, sin perder, como decíamos al principio, lo que es tu opinión, lo que son tus valores, lo que es tu criterio. Hacerlo con criterio. Bebamos de muchas fuentes y en base a nuestro criterio creemos ese producto o servicio que pueda ayudar a los demás. Así que mi invitación, ahora que estamos a día 16 de enero, que puedas empezar este año 2026 con una mente más rica antes de buscar la próxima estrategia. ¿Cómo? Pues bueno, te invito a que puedas formar parte de nuestra comunidad. Aquí estás en un espacio que estamos ofreciendo contenido de valor gratuito. Tenemos una comunidad de Emprendedor Épico, que es la comunidad privada, donde nos reunimos prácticamente todos los días entre semana con diferentes actividades para, para hacer mentorías de negocios, para poder hacer coaching estratégico, para poder hacer ejercicio, para hacer eh, sesiones de meditación y reprogramación mental y sobre todo para vivir en un entorno y en una familia en el que, pues bueno, puedas seguir creciendo y no abandonar tu emprendimiento. Así que 360 euros tienen la culpa de que tú no estés dentro de una familia como la de Emprendedor Épico, a la que quiero invitarte hoy y bueno, pues súmate, escríbenos, pregúntanos y con gusto te vamos explicando todo lo que sean las dudas que tengas para poder formar parte de esta comunidad. Como os decía, cada mes vamos a tener 2 webinars como este en diferentes temáticas. Este mes empieza el reto, creo que empieza el lunes, un reto de 21 días que vamos a hacer para trabajar la mentalidad del emprendimiento, del emprendedor, que luego dejaremos empaquetado, evergreen, ¿vale? Para que podamos disponer de él en próximas y sucesivas oportunidades y fechas, que va a empezar la semana que viene. Entonces, como va a empezar la semana que viene, no vamos a tener ese segundo webinar como este, pero sí vamos a estar con el reto. Pero el mes de febrero volvemos con 2 nuevos webinars con diferentes temáticas. Os iremos dejando toda la información en la comunidad gratuita. Si ves esto en YouTube, bueno, te invito a que te suscribas, te invito a que puedas pedirnos acceso a la comunidad gratuita de WhatsApp para que no te pierdas nada de lo que allí compartimos. Y sin más, emprendedores épicos, seguimos creciendo, seguimos mejorando y sobre todo seguimos leyendo. Adiós.